Esto es Cinesfera. Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones. Muy buenas a todo ese querido público de Cinesfera, ese querido público con el que estoy deseando hablar cada jueves en este estreno en Radio Trovador. Os habla como cada semana Nieves G. Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi. Volvemos una semana más. Ya sabéis, esta semana es festiva, pero no importa, nada para Cinesfera, por mucho que sea una semana festiva como es Semana Santa, pues aquí, como veis, no hay descanso. Bueno, ya os lo he dicho muchas veces, yo estoy muy ocupada, estoy a mil cosas, no sé ya ni cuántas cosas tengo que hacer y pues no hago todo lo que me gustaría hacer. Yo espero poder cambiar de un año a otro toda la marcha esta del programa y bueno, pues a ver si con un poco de suerte, aunque queda bastante al año que viene, pues os puedo traer algún tipo de especial para Semana Santa o para otras fechas, cuando tenga menos que hacer. Pero bueno, aún queda mucho tiempo y ya pasa el tiempo lo suficientemente deprisa como para que encima esté yo aquí hablándoos de todo lo que vamos a hacer al año que viene. Mejor quitárnoslo de la cabeza y centrarnos en esta semana. Pues eso, que continuamos con nuestras semanas cronenberianas. Y en esta ocasión nos vamos a trasladar un poquito más en el tiempo. Hemos estado en los cronenberianos 80, cronenberianos 90, incluso los 2000 y ahora pues vamos un poquito para atrás. Nos vamos a ir de nuevo al año 70. Ya hemos estado unas cuantas veces en el año 70 con motivo del estreno de películas como Rabia, por ejemplo. Pero eso, que volvemos otra vez a los 70. Volvemos a los orígenes del famoso cineasta canadiense. Bueno, pues al decir año 1970, porque nos vamos concretamente al año 1970, ya sabéis de qué película estoy hablando, pero por lo que yo siempre digo, es mejor que escuchéis el tráiler, que merece más la pena. I am Adrian Tripod, the director of this place, the House of Skin. In a sense, my present incarnation was generated by the mad dermatologist Antoine Rouge. The House of Skin began its existence as a residential clinic for wealthy patients who were treated for severely pathological skin conditions induced by contemporary cosmetics. Esto que acabáis de escuchar es ni más ni menos que el tráiler de Crimes of the Future, del año 1970. Por eso comento que, bueno, con esto estoy volviendo a los orígenes del famoso director canadiense, puesto que se trata de su segundo largometraje por detrás de Stereo, una cinta que es del año 1969 y que, como no, también debe ser comentada en Cinesfera, puesto que se trata de una cinta de terror y ciencia ficción. ¿Quién iba a imaginar hace un tiempo que Cinesfera se iba a convertir en un programa tan especializado, entre comillas, en ciencia ficción como se está convirtiendo de aquí a un tiempo? Nadie me hubiera dicho que me hubiera tirado una temporada tan larga hablando de ciencia ficción y lo que queda. En fin, como os digo, estamos hablando del segundo largometraje de Cronenberg, una cinta de, bueno, poco más de 60 minutos, tiene una duración escasa, pero para mí más que suficiente. Está visto que a pesar de ser una cinta con unas críticas favorables, pues bueno, en determinados espacios como Film Affinity u otros espacios donde la gente puede tener la libertad de opinar, está recibiendo unas críticas sorprendente, porque hace unos años eran críticas buenas, bastante mixtas. Debe ser que, bueno, pues últimamente se lleva bastante criticar lo que antes se consideraba una obra maestra, o si no obras maestras, pues cuanto menos películas bastante interesantes, como siempre se han considerado las de este hombre, a pesar de que ahora tenga bastantes vetas para seguir trabajando y distribuir su material. En fin.
Pues eso, retomando el hilo, que Crimes of the Future año 1970 es la película que tenemos para esta noche, que como ya os habréis dado cuenta va a ser una noche especialísima. Recuerdo, ya sé que lo he dicho chorrocientas veces, pero hay que hacerlo. Nada que ver con la película del mismo título, Crimes of the Future del año 2022. Sí que vuelvo a repetir una vez más, no quiero ser pesada, lo siento. Podéis encontrar también en Cinesfera, concretamente en el apartado de Microsfera, porque os hablé de ella hace ya algunos meses. Pues nada, ya sabéis lo que toca ahora. Hay que hablar del apartado actoral de la cinta, hay que hablar también del apartado técnico y bueno, en general de todos los nombres que han hecho posible esta maravillosa historia. Y qué mejor forma de empezar que enviando un fortísimo abrazo a todos los oyentes de Radio Trovador que estáis ahí, ahora mismo, a eso de las 11 en punto, pendientes de este estreno. Si no lo podéis escuchar en directo, ya sabéis, no pasa nada. Siempre podéis encontrarlo en nuestros espacios de podcast. Y por supuesto, a nuestros no menos importantes y también queridísimos oyentes de Glam Stereo, que cada martes, a eso de las 8:30 horas de Ecuador, bueno, no a las 8:30 horas de Ecuador, no, un poquito antes, también están ahí pendientes de cada nuevo programa. Lo dicho, os envío un fortísimo abrazo y nada, ahora ya sí que sí, por fin ha llegado el esperado momento en el que vamos a comenzar. Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves. En esta cinta, que inauguraría por fin las bases de lo que en adelante conoceríamos como body horror y que sería algo muy característico del famoso genio canadiense, los nombres que podemos encontrar son bastante poco conocidos. Tengamos también en cuenta que aunque Cronenberg recibió una ayuda para llevar a cabo esta película, fue una ayuda bastante modesta. La ayuda que recibió consistió simplemente en $15,000 canadienses. Bueno, no se sabe a ciencia cierta, dado que esto es una estimación. Por lo tanto, como os digo, vemos nombres bastante modestos, poco conocidos y bueno, Cronenberg hizo prácticamente todo. Se ocupó tanto de la fotografía como del guión, como del montaje y por supuesto de la dirección y la producción, aunque a nivel de producción pues también estaba detrás Stefan Nosko. Quizá una de las presencias más notables se puede decir que es la de Norman Snyder, que bueno, además de actor ha sido un famoso guionista canadiense, y digo ha sido porque lamentablemente falleció allá por el año 2019. No es que tenga una filmografía muy extensa en absoluto, pero bueno, en alguna que otra producción de Cronenberg sí le hemos podido ver. Por ejemplo, estuvo en Dead Ringers del año 1988, también le hemos tenido en Body Parts del 91, en Partners en el año 1976, en Rated X en el año 2000, Call Me, The Rise and Fall of Heidi Fleiss del año 2004 y Casino Jack en el año 2010. No se me olvide tampoco mencionar del año 1998 otra producción con, bueno, de cierta fama como Testigo Inesperado, y realmente poco más se puede decir de él. Es decir, se le recuerda por sus apariciones sobre todo con Cronenberg, por eso se convirtió en un actor, vamos a decirlo así, considerado de culto, pero poco más. De Ronald Milosic es que poco más os puedo contar porque, si recordáis, habíamos hablado de él hace poquito tiempo, brevemente también porque la verdad es que no es que tenga una gran carrera a sus espaldas, ni mucho menos, pero es que es un actor al que hemos podido ver con Cronenberg en varias ocasiones y que, repito, tampoco tiene un mayor recorrido. Por ejemplo, en esta Crimes of the Future fue de las primeras veces que le tuvimos, y digo de las primeras porque es un actor al que tendremos que mencionar también en otra ocasión, puesto que
igualmente forma parte del reparto de la primera cinta que rodó el director canadiense, Stereo. Y claro, como os decía, le mencioné hace poquito, precisamente porque aparecía en Rabia del año 1977. Bueno, y por supuesto, que no se me olvide, vinieron de dentro de... es un actor del que, pues eso, hemos hablado aquí, hemos mencionado en varias ocasiones, así que si queréis saber un poquito más de él, pues ya sabéis, podéis escuchar todos los programas dedicados a Cronenberg, donde tenéis toda la información que necesitáis. De Paul Mulholland tampoco va a ser esta la primera vez que escuchéis hablar, o más que escuchar, me escucharéis, pero mencionarlo. ¿Por qué? Pues porque lo mismo digo, no es un actor que haya llegado muy lejos en su carrera, simplemente es conocido por haber trabajado con Cronenberg. Y además de esta Crimes of the Future que vamos a desglosar esta noche, pues le hemos podido ver en el debut del director canadiense, Stereo, en el año 1969. Como os digo, ni más ni menos que un actor de poquísimo recorrido al que hemos visto en estas películas y ya no sabemos bien si es porque pues, la actuación no es lo suyo, si porque era amigo de Cronenberg, si porque la verdad es que los actores y actrices que Cronenberg tenía en sus inicios no eran para nada conocidos y bueno, eso es lo que a mí me quita un poco de, para decirlo así, un poquito de sal, ¿no? Porque ya sabéis que a mí me gusta hablar en Cinesfera con muchísimo entusiasmo de las carreras, sobre todo cuando hay intérpretes que tienen carreras consolidadas, con títulos importantes, con títulos que he podido disfrutar, pero en este caso pues me veo un poco cohibida porque es que no puedo hablar tampoco de unos grandes intérpretes. Y bueno, ¿por qué no decirlo? A pesar de que la película es bastante interesante, luego lo contaré, tampoco podemos hablar de unas grandes interpretaciones. Figura también en este cast la aparición de Udo Kasmets. Quizá de toda la gente que podamos encontrar aquí es de los más conocidos o directamente el más conocido, aunque... A pesar de que esta cinta cuenta supuestamente con una banda sonora experimental que ha sido creada por el propio director, según he podido leer en diferentes medios, la presencia de Udo Kasmets lo que hace es darme dudas, ¿no? Porque se trata de un compositor canadiense, muy famoso además porque le gustaba bastante la electrónica, digo que le gustaba bastante, electrónica no, la electroacústica, perdón, me he equivocado de cabo a rabo, porque ya falleció en enero del año 2014. Además fue un famoso director de orquesta e inclusive famoso también por sus conferencias hablando, como es lógico, de música. Era un compositor nacido en Estonia, formado en el Conservatorio de Tallinn, y desde la década de los años 50 la verdad es que trabajó bastante. Fue un hombre muy activo e inclusive fue crítico musical en el Toronto Daily Star entre los finales de los años 50, 1959 al año 1963, o sea, era un músico bastante reputado. Este músico ha sido tanto amante de, de la música como de otras disciplinas como la literatura. Tenía gustos e influencias de todo tipo, que si James Joyce, Erik Satie, Merce Cunningham, Stephen Hawking, y cuenta con varias composiciones muy interesantes y muy importantes en su haber. Entre sus trabajos más reconocidos, más seleccionados, están Las 8 casas del I Ching para 12 cuerdas del año 1993, Requiem Renga, para las víctimas de las guerras y la violencia en el año 1992, una composición, por cierto, para 15 cuerdas que tiene también bastante de japonés debido a los sonidos, y también cuenta con alguna que otra composición interesante para violines. Algunas de sus composiciones, por cierto, si las buscáis, por si tenéis algo de interés, las podéis encontrar mismamente en YouTube. Por cierto, también ha sido organizador de eventos, no le falta de nada al hombre, pues organizó además la primera serie de Nueva Música de Toronto y ha impartido clases en bastantes sitios interesantes.
Por cierto, que no se me olvide que en los años 60 también llegó a dirigir el primer Festival de Arte y Tecnología de Toronto, y también es muy conocida su labor como profesor en la famosísima Brody School. No olvidemos tampoco su cargo como director de coro en Hamilton. Convertido en ciudadano canadiense a partir del año 1957, disfrutó de una extensa amistad con Cronenberg y de ahí su aparición en esta Crimes of the Future. Repito, ignoro completamente si la música de esta película tiene algo que ver con la presencia de este compositor, que seguramente sí. Pero bueno, luego al respecto de esta banda sonora, ahora en adelante, pues os leeré unas declaraciones de Cronenberg que son bastante interesantes al respecto para que veáis por qué tampoco estamos hablando de una banda sonora al uso. Aparece también en esta cinta Brian Richard Linehan, que bueno, fue, además de presentador canadiense, muy conocido por un programa de entrevistas titulado City Lights, y bueno, un hombre que murió en el año 2004, hace ya, como vemos, bastante. Se trata de un entrevistador bastante conocido que bueno, había sido alabado por estrellas como por ejemplo Shirley MacLaine. Esta actriz además comentó que era un hombre que preparaba sus entrevistas a conciencia de una forma bastante meticulosa y que, bueno, según MacLaine, incluso a los propios famosos les contaba cosas acerca de sus propias vidas. En el año 1999 fue incluso ganador de un prestigioso premio Gemini a Mejor Presentador de un Programa. Recordemos que ya en los 90 avanzados, del año 96 al 98, tuvo otro programa también muy reconocido titulado Linehan, que fue quien le dio este premio. Pero tras terminar este programa, digamos que tampoco fue un hombre que tuviera demasiado éxito y lo que hizo fue enfrascarse en el tema de la enseñanza. Bueno, más que enfrascarse, digamos que prefirió dedicarse, sí, eso es, prefirió dedicarse al tema de la enseñanza e impartía un curso de producción que era bastante prestigioso en la propia ciudad de Toronto, en el Humber College. Ha trabajado además en cadenas varias. No olvidemos su contribución a la radio CFRB. Y bueno, tampoco olvidemos su simpatía en las famosas ceremonias de los premios Jenny y también de los prestigiosos Gemini. He de decir que este famoso entrevistador tiene unos cortes bastante buenos. Recuerdo concretamente una entrevista que hizo a Woody Allen. No sé si fue en los años 80. No, en los años 80 no. No, era finales de los años 70. Sí, 78, 79. Y si tenéis curiosidad por verlas, os quiero comentar que bueno, las podéis encontrar, aunque algunas las han quitado, en YouTube sin ningún problema, porque entrevistó, como digo, a gente muy importante, actores como, además de Shirley MacLaine, Kevin Costner, o sea, toda una personalidad en el mundo del cine. Bastante interesante recordar la trayectoria de este hombre del que la verdad hace ya bastante que no se habla mucho y lo cierto es que tiene un gran legado y bueno, ¿por qué no decirlo? Hablar de este clásico como es Crimes of the Future, pues me parece una excusa más que perfecta para volver a recuperar su memoria. Pues eso, quizás estas sean las identidades así más lujosas o más interesantes que aparecen en esta película, en la que, pues como siempre, como en los inicios de Cronenberg, figuran actores y actrices que bueno, pocas veces hemos vuelto a ver. Además de a Ronald Lozic, tenemos a John Liddell, Tania Solti, Paul Mulholland, Jack Messenger, Ian Ewing, William Haslam, Raymond Buldy. Seguro que algunos de estos nombres que estoy diciendo suenan muchísimo de otras producciones de Cronenberg. Sigo, Stefan Czernerski, Ray McPherson, William Pullman, Don Owen. De Udo Kiesman sí que hemos hablado un poquito más de este músico porque lo merece.
Bruce Martin, de Brian Linehan, me habéis escuchado hablar ahora mismo también porque, pues eso, también merece bastante recuperar su memoria. Leland Richard, Stephen Seigman, Norman Snyder, William Wayne, Kaspar Seguus, Sheldon Cohen, Josh Gibbon y Aus von Blake. Repito, un reparto bastante desconocido, pero es que es lo que estoy diciendo, estamos hablando de únicamente $15.000, un presupuesto bastante modesto. Tan modesto, pues eso, como para que el director lo hiciera todo prácticamente solo. La producción de Cronenberg, la dirección del mismísimo Cronenberg, el guión de Cronenberg, fotografía e inclusive el montaje hecho por él mismo. Ya he mencionado antes la participación también en la producción, que bueno, es el productor de esta película básicamente, el productor canadiense Stefan Nosko, que quizá pues es el tercer nombre importante que podemos mencionar aquí. A ver, lo que os comentaba de la música, y en la que no tengo ni idea de si ha tenido algo que ver este famoso compositor. La verdad es que la banda sonora que acompaña Crimes of the Future es una banda sonora que, más que banda sonora, incluso por momentos se puede calificar de noise o de sonidos más bien experimentales. El propio director declaró que había usado sonidos emitidos por animales acuáticos que amplificó para que creasen, pues eso, unos efectos bastante curiosos a lo largo de toda la película. Sobre todo lo que se pretendía era crear como un efecto de ensoñación, un efecto bastante extraño. Concedió Cronenberg una entrevista a Chris Rodley años después y sobre la música declaró lo siguiente: en Crimes of the Future usé, además de la voz en off, una segunda banda sonora realizada con criaturas del océano profundo, como delfines o camarones. El sonido del agua está mucho más presente. En cierta manera, la banda sonora pretendía aportar el sentido de tratarse como en el viaje de Darwin en el Beagle. Pensé en ello como en una especie de ballet subacuático. Quería crear el sentimiento de estar viendo aliens de otro planeta. Hay un elemento de ciencia ficción, pero no tan explícito como el género demandaría. La verdad es que la banda sonora de Crimes of the Future es una banda sonora que tiene además un sonido bastante, no solo extraño, sino siniestro. Logra generar, desde mi punto de vista, bastante tensión y bastante malestar. Y bueno, la verdad es que solo puedo deciros que desde mi punto de vista es una de las bandas sonoras más peculiares que conozco. La verdad es que respecto a esta película, Cronenberg hizo algunas declaraciones bastante interesantes, no solo en el tema de la banda sonora, pero como bien sabéis, yo me voy a guardar esas declaraciones para el segundo cuarto de programa, que como siempre va a ser cuando hablemos de la película propiamente dicha. Lo que sí que me gustaría añadir también es que la productora, muy a pesar de lo que podamos creer, porque la cinta en cuanto a críticas la recibió bastante buenas, aunque ahora hayan cambiado un poco las tornas, ¿no? Ya no es igual que antes. Se sintió bastante defraudada porque esta obra le pareció literalmente incómoda. También diría que sería la primera y la última película vanguardista que Canadian Film Development subvencionaría. Porque, para ellos el resultado de su inversión, para ellos no, el resultado de esta inversión, a pesar de las buenas críticas, pues fue bastante pobre. Y hoy día, a pesar de la disparidad de opiniones, la crítica todavía la considera como indispensable para conocer toda la producción posterior de Cronenberg. O más que conocer, para poder comprender toda su producción posterior. La verdad es que es una película que cuesta bastante poquito verla porque dura solo 63 minutitos, 1 hora y poco. Y como os digo, pues es una película un poco extraña también en su conformación.
Esto ya lo veremos en la segunda parte, pero no es una cinta al uso. Entonces yo la verdad es que sí que entiendo perfectamente pues que haya gente a la que no pueda agradarle. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, que es quizá el principal portal de referencia a la hora de mirar críticas de películas, tiene también unas críticas bastante interesantes y bueno, en esa prestigiosa web lo que más se alaba es la frescura de esta película. Yo lo he mirado, pero no sé bien si se refiere a que, bueno, a la frescura de su narrativa, lo novedoso de la película en el momento, o a qué se refiere exactamente, pero bueno, que es una película que por esos dominios está bastante bien considerada. Y ahora ya sí, ya poco me queda más que añadir, porque entonces pues no me va a quedar material para esta segunda parte que os quiero brindar de lo más interesante. Así que por fin, terminada esta primera parte, pues vamos a proceder a uno de los momentos más queridos de la noche, que es el momento de la pausa, ¿no? Porque también tenemos que descansar un poquito antes de llegar a este segundo cuarto que tanto nos emociona siempre, ¿no? Ya sabéis lo que toca, buena música, así que por favor os lo pido, sentaos cómodamente, disfrutad del momento y sobre todo, no os impacientéis, porque voy a estar de vuelta en cuestión de solo unos minutos, prometido.
Estás escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro. Pues como bien os dije, era solo cuestión de unos minutos, y después de este tema del proyecto Strange Cargo, proyecto que he descubierto pues como siempre cuando investigo por aquí, por pura casualidad en YouTube, el caso es que este tema titulado Crimes of the Future, y que por su forma de sonar es un evidente homenaje a esta película tan... bueno, sí, llamarla así es un poco facilón, pero bueno, es una película, dejémoslo en peculiar y sí ciertamente incómoda. Pues como decía, este tema titulado Crimes of the Future, firmado por este proyecto tan peculiar, es el que me va a servir para que comencemos por fin esta segunda parte. Espero que os haya gustado tanto como a mí, pero espero, por supuesto, que os guste mucho más lo que viene. Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera. Pues volvemos en esta segunda parte para continuar hablando de esta película que, bueno, al ser una película cronenberiana, lo que más presente tiene, como no, es la enfermedad y la muerte. También es una película en la que está muy presente la sexualidad debido al tema que toca. Y como os decía, existen jugosas declaraciones del famoso director canadiense acerca de este film que, recordemos, supuso el segundo de su carrera y uno de los más característicos. Y dice lo siguiente: en Crimes of the Future yo hablaba de un mundo en el cual no existen las mujeres. Los hombres tienen que asimilar que lo femenino se ha ido del planeta. Y efectivamente estas declaraciones las uso ahora porque es que me vienen de perlas para hablar un poquito más en profundidad del argumento de esta película, que básicamente, como bien describe su director, es ese. Según esta historia, en el futuro mueren billones de mujeres. Esto es debido a la llegada de una rara enfermedad que se da debido al uso de productos cosméticos. Sí, como lo escucháis, productos cosméticos. Solamente ataca a mujeres y además mujeres que han pasado la pubertad. Se denomina esta enfermedad enfermedad de Rush, en honor a un dermatólogo que fue el primero que la investigó. Este dermatólogo desaparece de forma misteriosa de su clínica. Sin embargo, y de forma sorprendente, esta clínica permanece abierta, solo que en este caso, desaparecido el médico, la lleva su socio o su ayudante, Adrian Tipot, encarnado por Lozic. Repito, no es la primera vez que vemos a este actor en un proyecto de Cronenberg, pero sin la presencia del médico ya no es lo mismo. Este hombre se siente bastante perdido. Se especula que ha podido morir debido a sus últimas investigaciones respecto a una enfermedad. Y ojo, llegados a este punto de la trama, aquí es donde se ven los paralelismos entre esta Crimes of the Future y la del año 2022. El ayudante realiza un descubrimiento asombroso: un hombre muerto en el interior del cual crecen órganos sin saber muy bien cómo. Recordemos que precisamente esta regeneración de órganos es lo que le sucedía al personaje de Viggo Mortensen en la última cinta, Crimes of the Future. Esto engarza con una trama oscurísima en la que hay implicados unos pedófilos cuyo plan es embarazar a una niña pequeña que fue llevada de forma prematura a la pubertad con el fin de que evitase la enfermedad y no muriese. Se secuestra a la niña, pero nadie quiere embarazarla. El elegido, como supondréis, nuestro protagonista, Tipot. Pero
duda de esta misión, porque además nota algo muy extraño en su interior. La niña, a nivel interno, no es una niña, sino un hombre, y para más Inri, su mentor, el médico desaparecido. Bueno, y llegados a este punto, yo creo que ya nos hemos dado cuenta de por qué la productora consideraba esta producción tan incómoda y se sentía reacia a volver a ayudar a Cronenberg en ningún proyecto. La mayor diferencia que tiene Crimes of the Future con Stereo es obvia, ¿no? Es, para empezar, la estética. De hecho, Crimes of the Future es la primera película en color del director canadiense. Tampoco tiene mucho que mascar, es decir, está rodada de una forma bastante sencilla y sobre todo una forma muy realista. Digamos que se nota pues la falta de presupuesto. Tiene algún que otro momento con secuencias un poquito más vistosas. Merece especial mención sobre todo la forma de vestir del protagonista, quizá el personaje más oscuro de toda la trama, ¿no? También los colores oscuros deben ser por eso, ¿no? Para que se diferencie un poco de los demás. Y bueno, aún con sus limitaciones, digamos que el director trata de introducir efectos de sonido muy escasos, pero bueno, ya se van diferenciando, ¿no? Es una película que, reconozcámoslo, tiene un corte muy monótono, una película en la que básicamente vamos a disfrutar de la voz en off del protagonista que nos relata sus experiencias. Como vemos, muy a lo Estéreo, ¿verdad? En su momento, aún a pesar de que, bueno, en ciertos sectores está muy bien considerada, parece ser que esta idea de un mundo sin mujeres escandalizó bastante al público. Lo de los conspiranoicos pederastas, lo de esa pederastia como solución para que el mundo vuelva a repoblarse fue, como es lógico, todo un escándalo. Aquí fue cuando Cronenberg realmente se enfrentó a un verdadero rechazo. Pero para él este rechazo no es ningún problema, todo lo contrario. De hecho, a lo largo de su carrera, si nos fijamos, ha sabido aprovechar muy bien este rechazo porque, reconozcámoslo, tiene un público fiel que está siempre deseando ver sus obras y que, a pesar de que ahora tenga tantos problemas para mostrarlas, pues siempre estamos ahí. Digo estamos porque entre ese público, claro, yo me incluyo, siempre estamos ahí pendientes de lo que va a hacer el genio canadiense, a pesar de pues todas las zancadillas que tiene. Antes os he dicho que esta es una película bastante definitoria, ¿no? O sea, una película que define bien la carrera del director. No nos demos a engaño, a ver, no me malinterpretéis. Es cierto que de las de Cronenberg es una película bastante torpe. La torpeza que regala la inexperiencia. Pero cronológicamente vamos a centrarnos. He dicho que Crimes of the Future es del año 1970. Recordemos que en este punto Cronenberg estaba en un momento muy importante de su vida. Contrae matrimonio con Margaret Hinson, obtiene una beca, se va a vivir a Francia y acude al prestigiosísimo Festival de Cannes. En ese momento es cuando él se replantea a dónde quiere llevar su carrera. Él decide que quiere ser finalmente director de cine y sobre todo que quiere ir también como invitado a un festival de la categoría de Cannes. Cuando regresa por fin a su Canadá natal, piensa en una película accesible, experimental y vanguardista. Y bueno, es después cuando nace ese título, Orgy of the Blood Parasites, que luego conoceremos, como bien sabemos, con el título aquí de Shivers. Una película que, repito, se deja ver bastante mejor, pero aún así pues no deja de tener los temas centrales, las obsesiones del autor por la violencia, por los cambios corporales, por la enfermedad y por el sexo. Además, una película que logró incluso que Cronenberg fuera expulsado del bloque de pisos donde habitaba, entre otras muchas cosas, porque fue una película muy repudiada, aun a pesar de que también hablamos de unas críticas actualmente polarizadas, pero en su momento pues bueno, tuvo reconocimiento en sillas. Por lo tanto, esta película fue realizada en uno de los años claves para el director, uno de los años importantes de su vida.
Así que es como la película que, por así decirlo, ¿no?, lo empieza todo. Estamos hablando de 63 escasos minutos, como os digo, con una voz en off. Puede resultar monótono y bueno, tampoco es que los diálogos ayuden, puesto que, como digo, es una película que habla de temas muy incómodos. Hay que decir que el final de la cinta tampoco es que contribuya mucho a esta aceptación. Y ahora mismo os explicaré el porqué. Ya sé que muchos de vosotros la habéis visto, pero con todo, pues eso, voy a cumplir mi deber de dejaros aquí la advertencia. Atención, navegante. Este es el último aviso. Estás entrando en la zona spoiler. Me refiero a ese último cuarto en el que el protagonista entra en la habitación de la niña, comienza a desnudarse, o bueno, por lo menos a quitarse la camiseta y manifiesta en voz alta que siente la presencia de su mentor. A continuación se sienta tranquilamente en un sillón, sin camiseta, con un pañuelo atado al cuello, a observar a la niña. Y por último vemos cómo estira la mano y se moja los labios con esa especie de golosina o lo que sea eso que la pequeña está consumiendo. Después vemos cómo derrama una lágrima, pero no una lágrima normal, sino una lágrima de color verde. Y ahí Cronenberg nos deja ese final para nuestra interpretación. Desde luego, hemos de reconocer cuanto menos que estamos ante una puesta en escena verdaderamente arriesgada. O sea, es absolutamente normal que, pues que la productora se plantease si ayudar a Cronenberg o no en obras posteriores, porque aquí la verdad es que está rozando no ya solo temas complicados, sino la forma de expresarlos, ese hombre desnudo delante de la niña. Yo creo que poco más hay que decir, que con eso ya tenemos suficiente. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado la película? ¿No os ha gustado la película? Yo la verdad es que he buscado opiniones, a ver qué opina la mayoría del público, y es sorprendente porque por un lado encuentro opiniones muy entusiastas con el proyecto, por otro lado encuentro opiniones que dicen que la película es horrible. Para mí, pues bueno, es una cinta que tiene buenas intenciones de ser controvertida, de llamar la atención, lo consigue. El montaje, pues tampoco es el mejor. No se hace pesada porque es una película corta, pero bueno, ¿quién le iba a decir a Cronenberg posteriormente que se convertiría en el maestro que es hoy día y que llevaría adelante proyectos tan ambiciosos y tan bien hechos como, por ejemplo, La Mosca? ¿Y quién le iba a decir, por supuesto, a él posteriormente que formaría tal tándem con el gran Howard Shore y que nos ofrecerían esas bandas sonoras tan excepcionales? Porque, como os digo, esta Crimes of the Future es una banda sonora a base de ruidos, básicamente, sobre todo de ruidos marinos. Eso lo hemos repasado también en la primera parte. Por lo que, bueno, el final del programa va a ser hoy un poquito más extraño porque no sabía muy bien qué hacer y finalmente he optado por traeros los sonidos de Crimes of the Future. No es una canción propiamente dicha, pero es lo que vamos a escuchar al final de este programa que bueno, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina porque, como veis, estamos ya terminando. Hemos hablado un poco del plantel de actores dentro de lo que se ha podido, porque como sabéis no hay unas caras muy conocidas. Hemos hablado también de la película en sí, de su extraño e incomodísimo, tramo final. Y bueno, ha llegado el momento de decir adiós, como os digo, con estos extraños sonidos de corte subacuático creados por el propio Cronenberg.
Pero ya sabéis cómo me gusta a mí siempre abordar el final de Cinesfera. Y es que sé que sois muchos los que, bueno, os gusta consultar mis espacios. Algunos me conocéis, otros no me conocéis. Para los que no me conocéis, os voy a decir dónde podéis encontrarme. Estoy disponible a través de la página de Facebook Caosfera, también en Twitter como @lady_necrofagie con ph, en Instagram como @nievesguijarro_briones, todo junto. Y bueno, si en lugar de seguirme a mí preferís seguir nuestros proyectos, os recomiendo que lo hagáis porque también podéis. Estamos en Facebook y en Instagram como Martes de Terror. También podéis seguir este programa muy de cerca en la página de Facebook de Cinesfera. Igualmente nos encontraréis en Facebook como LuxPR Audios, al igual que en Instagram. Y por supuesto, toda la programación de Radio Trovador os la mostramos semanalmente a través de la página de Facebook y también en Instagram. Así que si queréis estar al tanto de todos los programas que tenemos semanalmente disponibles en nuestra parrilla, ya sabéis que podéis consultar nuestras páginas. Y que no se me olvide, si queréis decirme algo a título privado, ya con tiempo os digo que muchas veces yo no miro los mensajes, pero sí que abro mi correo electrónico. Entonces podéis escribirme a caosferalibros@yahoo.com. Y por supuesto que sí o sí leo todos los comentarios de Cinesfera, así que ya sabéis, si queréis dejarme cualquier opinión, estaré encantada de responderlos. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche, por haberme acompañado durante estas vacaciones vacaciones para algunos, para los que trabajamos, no tenemos vacaciones y como habéis visto, de hecho, en lugar de descansar sigue habiendo programa. Y pues eso, muchísimas gracias, ha sido todo un placer venir aquí hoy para hablar con vosotros. Recordad que dentro de 7 días tenéis una nueva cita aquí en Cinesfera, así que espero que nos veamos aquí, puntuales. Recordad, cada jueves estreno a eso de las 11, que no se os olvide, en Radio Trovador, y cada martes a partir de las 8:30, hora Ecuador, en Glam Estéreo. Os deseo una feliz Semana Santa o lo que queda de ella y nada, que disfrutéis mucho de vuestras vacaciones. Un abrazo muy fuerte.